10 reglas de los campeones. Hola queridas y queridos seres creativos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estés teniendo un excelente día, mañana, tarde o noche, dependiendo desde dónde te estés conectando. Escríbeme aquí en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y hoy quiero que conversemos, que charlemos de estas 10 reglas de los campeones. A mí me encanta Michael Jordan, que es una leyenda del básquetbol. Mi papá jugaba básquetbol. Y bueno, este es un poco un homenaje a mi papá que pues se marchó de este plano el año pasado, en noviembre del 2023. Y pues siempre me marcó mucho toda esta filosofía de mi papá y que bueno, al final él fue beisbolista de las ligas centroamericanas y del Caribe y después pues que ya no siguió con el béisbol, se dedicó al básquetbol, pero él era ingeniero químico industrial, o sea, aparte de tener su familia, o sea, nosotros, él llevó una empresa familiar y lo que a él le encantaba era hacer básquetbol, ¿no? Entonces, pues quiero platicarte de muchos valores que él me inspiró y a partir de toda mi infancia que yo hice voleibol, también fue muy deportista, toda mi familia fue muy deportista. Mi hermano es futbolista, mi otra hermana es atleta, mi otra hermana es de pues, spinning, zumba, todo eso. Hasta mi madre se hizo, pues gracias a la influencia de mi hermana también, pues instructora de aeróbics en su momento. Y yo me clavé, yo estuve súper enfocada en el voleibol y después, bueno, hice atletismo, bicicleta de montaña, pero lo que más me marcó fue la danza, las danzas del oeste africano, la danza africana. Entonces, pero aquí te quiero contar esta leyenda del básquetbol que es Michael Jordan, cómo para él también la partida de su papá era muy joven cuando murió. Entonces Michael Jordan pues se inspira, utiliza este dolor y es lo que te quiero transmitir en todo este video. Esta figura del deporte que marcó, bueno, ha sido el mejor de todos los tiempos en el básquetbol. Entonces vamos a ver qué nos cuenta esta leyenda de Michael Jordan en estas 10 reglas de los campeones. Y que bueno, espero te inspiren. Vamos para la primera. Sé el primero en llegar y el último en irte. Esta regla de Michael Jordan de ser el primero en llegar y el último en irte, yo la comparto totalmente porque pues yo me acuerdo que para todas mis cosas en el voleibol siempre nos íbamos a entrenar. Nosotros entrenábamos, teníamos 12 añitos, éramos unas pues adolescentes, éramos casi niñas. Ahí en el colegio, yo vivía en este tiempo en Tepic, Nayarit, en otro estado. Ahora estoy en el estado de Jalisco, pero este entrenador que teníamos era como si fuera un basquetbolista de la NBA, así de fuerte y de riguroso, casi un entrenamiento militar era el que yo tenía a los 12 años en el voleibol. Por supuesto, estoy hablando de la selección, o sea, yo ya estaba en la selección de voleibol, pero lo que te quiero decir es que eran unos entrenamientos muy fuertes, a mí me encantaban y esto me marcó. Entonces, ser la primera, el primero en llegar y el último en irte en todo, o sea, utilízalo como metáfora de ser puntual, de ser como el que sirve, esto que dicen los indígenas, los zapatistas en México, servir y no servirte. O sea, llega primero quiere decir, sé el que sirve a los demás y el último en irte. Esto es realmente lo que significa, porque yo te puedo decir que llegues a entrenar o a ensayar, pero si no estás haciendo algo como danza o como deporte, pues se queda muy para los que hemos hecho deporte y que los que lo han hecho pues compartirán conmigo esto, que llegar temprano siempre te daba muchísima, pues la verdad es que yo siempre que hacía esto y siempre lo hice, me daba muchísima prioridad el entrenador, o sea, pues o era capitana o me daban como las reglas del juego a mí para que yo le ayudara al entrenador a entrenar a las otras chicas. O sea, me daba como mi lugar, por así decirlo. O sea, que si tú te trabajas
esto que es estar ahí antes que todo el mundo e irte al final, que tú llegues a servir y seas el que sirva a los demás y te pongas siempre a, a trabajar. O sea, lo más temprano que puedas, levantarte lo más temprano que puedas y trabajar lo más que puedas. Eso es llegar al primero e irte al último. Eso es lo que significa despertarte, llegar antes que todo el mundo y trabajar más que nadie en este mundo. Esa es la primera regla de los campeones. Segunda regla, aprende de los fracasos. Esto nos dice Michael Jordan. Y yo también lo comparto porque, bueno, pues yo he tenido muchos errores. También lo tomo de mi papá, porque mi papá también tuvo esta parte de deportista y luego lo aplicó a su vida como ingeniero. Y obviamente, pues mi papá me contaba muchos de sus fracasos como empresario, y yo los he aplicado a mi parte como emprendedora. En la danza también te lo digo, o sea, los fracasos que yo he tenido como emprendedora en la parte de la pintura, en la parte de la danza, de darte cuenta a veces que pues a tus espaldas te clavan esa espada, esa daga, cómo puedes realmente utilizar el fracaso para aprender, y si te caes, levantarte. Si te caes 7 veces, levantarte. Las 7 y una octava más, o sea, una más, ¿vale? Caída y levántate y aprender de ese fracaso para que, o sea, que no te detenga, que no abandones el juego. Esto es un juego. Por eso te quise compartir a partir de la perspectiva de un campeón como lo es este basquetbolista de talla internacional, o sea, el mejor de la historia de todos los tiempos como deportista. Entonces, pues seguramente te han pasado muchas cosas muy fuertes que te han hecho que caigas, pero que te tienes que levantar y cada vez más aprender de estos fracasos. Tercer regla, encuentra tu propia grandeza. Esto de encontrar nuestra propia grandeza es qué habilidad tienes y darle todo, o sea, alimentar esa habilidad y a lo que tú has venido. Y además, que no te compares. Primero tú para que los demás no te comparen. O sea, trabajar tanto en tu habilidad, en esa cosa específica a la que has venido, para que no te tape la sombra de alguien que ha venido antes que tú. Y entonces aquí tiene mucho que ver el autoconocimiento. O sea, ¿qué tanto te conoces como para saber cuál es esa grandeza que vas a cultivar? ¿Vale? Y entonces tiene que ver, una regla tiene que ver con la otra. Por ejemplo, cultivar este autoconocimiento para encontrar cuál es tu habilidad, para que tú puedas encontrar tu propia grandeza, te va a ayudar a no abandonar el juego y que si fracasas, entiendas que tu enemigo no es el fracaso, que tu enemigo es tu mejor maestro. De esa manera, al tú entender que el fracaso no es tu enemigo, sino que es tu mejor maestro y que aprendes de ese error, te conoces a ti misma, a ti mismo, y entre más te conozcas, más encuentras esa habilidad tuya para aprender, para llegar antes que todos, para ser el que sirve, para ser el que escucha de los errores de los demás, para aprender de los errores de los demás también, y para que tú encuentres esa habilidad. Fíjate cómo estoy relacionando también las otras reglas. O sea, si sientes que, por ejemplo, no eres el más inteligente o la más bonita, pero escuchas, aprendes de los errores de los demás, te metes a conocerte a ti misma, a ti mismo, esa es tu grandeza. Tu grandeza es ver lo que nadie ve, en donde todos han puesto la mirada y lo han dado por visto, que tú veas más allá, ¿vale? Y esto nos lleva a la cuarta regla, que es nunca dejes de aprender de la vida, de los demás, de ti misma,
y que sepas que la excelencia no es un destino, sino un proceso. Escribe esto en los comentarios. La excelencia no es un destino, sino un proceso. O sea, no importa tanto que llegues, sino que si fracasaste, te levantas. Fíjate cómo vuelvo a relacionar la regla pasada. No importa tanto si te caíste o si cometes o no cometes errores. Es que los vas a cometer. Es más, comete los errores. O que alguien hable de ti. No tienes que evitar que alguien hable de ti, sino que la forma en que como tú reaccionas paso a paso, desafío tras desafío, es lo que te hace excelente. La manera, no el resultado. Cuando tú nunca dejas de aprender, quiere decir que todo paso a paso lo que vas viviendo en el proceso de convertirte en quien tú te quieres convertir, no es el resultado en el que te convertiste, sino quien eres en el proceso para convertirte en esta persona. Es la persona en la que te conviertes durante el proceso, no al final. ¿Me explico? Eso es la cuarta regla. Que nunca, 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 nunca dejes de aprender cada que vayas avanzando. Es más, tú vas a decir, bueno, pues ya tengo tantos años, ya para qué hago mi mejor esfuerzo, ya para qué investigo, ya para qué tengo sueños, ya para qué quiero mejorar, si pues yo ya estoy grande, o ya estoy en los 50, o en los 60, o en los 70, o en más de 80 años. No, nunca dejes de aprender, porque la excelencia no es lo que estás haciendo ahorita o lo que has logrado hasta ahorita, sino la persona en la que te estás convirtiendo, tiempo gerundio, presente, ahorita, aquí y ahora. ¿Quién estás siendo aquí y ahora? La persona en la que te estás continuamente convirtiendo, y no, la excelencia no es quien llegas a ser, sino quién eres en el proceso. No es un destino, sino un proceso. Y nunca dejes de aprender de las personas que te rodean. Enemigos, amigos, familiares cercanos, familiares lejanos. Personas de las que te rodeas, ¿vale? Aunque sea que estén muy cerca o más o menos que tú las puedas ver y de quien puedas aprender. Pero sobre todo de las que tengas más cercas, de las que te rodeas. Y trata de buscar esos círculos que te alimenten. Que tú no seas la mejor en tu círculo, que tú seas la que más aprendes de los demás, de los que te rodean. Quinta regla de los campeones: ve más allá de tus límites. Cuando tú veas que ya no tienes nada que aprender, ojo, o sea, cuida que según tú ya llegaste a tu límite, y eso quiere decir que ya estás demasiado cómodo, demasiado cómoda, que ya no te desafía, que ya no te reta. Te tienes que sentir que si ya llegaste a algún punto, no te quedes satisfecho, que tienes que tener esa hambre de desafiarte a ti mismo, de retarte más, porque si no te retas a ti misma, a ti mismo, la vida se encargará de ponerte retos, de desafiarte, para que salgas de tu zona de confort. Entonces, si lo haces tú, todo el tiempo, constantemente, tú vas a ir más allá de tus límites y tú vas a decidir y a dominar a tu mente, en lugar de que la vida te esté poniendo ahí los retos y que te saque, pues por así decirlo, violentamente de tu zona de confort. Te vas a sentir perdida si no lo haces tú. O sea, que seas tú quien tenga ese hambre, ¿vale? De ir más allá de tus límites. Entonces, por ejemplo, que tú sepas cuándo es el momento de retirarte del juego, pero de hacer otra cosa, porque alcanzaste el límite, no porque te cansaste, ¿vale? Fíjate que qué diferente es. No, pues ya lo intenté todo y ya no puedo más, entonces me voy a otra cosa. No, porque te retaste a vencer el límite de no puedo, ¿vale? Entonces, que tú
cada día te abras a esa oportunidad de retarte a ti misma, a ti mismo. Entonces, que no haya garantía de éxito, o sea, no tienes garantizada la vida, ni siquiera respirar. Entonces, si tú misma vas más allá de tus límites y sabes que no tienes esa garantía ni de respirar, ni el éxito, vas a ir, fíjate qué noble, qué amable y también qué sabio es esto. Que sepas que no tienes la garantía del éxito. ¿Qué te hace hacer esta frase? Pues dar lo más. No tienes asegurado el éxito. Entonces vas a más. Das el 100 por uno, ni siquiera es el 80 o el 90. Das más que el 100, das un plus y más todavía. Entonces, cuando tú sientes o alguien te dice, no, es que tú no puedes, o uy, cuando te llegue la duda o alguien por eso te digo que no dejes que la vida te ponga ese desafío, porque alguien va a llegar y te lo va a poner. O sea, decir la vida es muy abstracto, pero para que me entiendas mejor, va a llegar alguien a desafiarte. Y eso es muy fuerte. Mejor que seas tú, que ponga cada vez más y más y más esfuerzo y más esfuerzo, que no te quede duda a ti. Cuando te llegue la duda, decir, no tengo garantizado el éxito, entonces voy a dar más todavía. Bueno, sexta regla de los campeones. Y esto te lo digo yo por experiencia propia, practica como si fuera el juego final o como si fuera el juego real. Cuando estés en el ensayo, yo como bailarina te lo digo, pero también cuando entrenábamos voleibol, cuando estás entrenando, cuando estás practicando, por ejemplo, si tiraras miles de balones para encestar, hazlo como si fuera ya el juego final. Si tú ensayas, hablando como bailarina, si tú ensayas como si fuera la presentación final, ese ensayo es el tope. El siguiente ensayo, ensayas todavía más que el ensayo anterior. Y cuando estás en el juego, ya lo tienes dominado. Porque ensayar, también te voy a hablar aquí de la visualización creativa. Cuando tú ensayas esa escena final en tu mente y lo haces vívido, como si ya fuera real, o sea, hacerlo vívido es como si lo estuvieras viviendo aquí y ahora, en el momento, en tiempo presente. O sea, como si ya te hubiera llegado eso que esperas, como si ya hubieras obtenido eso que deseas, con lo que sueñas, como si ya fueras esa persona que quieres ser. Entonces, ensayar no solamente algo en tu trabajo o en el deporte, o si estás en una empresa, sino en la persona en la que te quieres convertir, ¿vale? Actúa como si ya fueras esa persona, ensaya como si fuera real, ¿vale? Esto es súper poderoso. Entonces, que si alguien llega relacionándolo, me encanta relacionar una regla con otra, relacionando esta sexta regla de ensayar con la anterior, que es que vayas más allá de tus límites, ensaya ir más allá de tus límites en tu imaginación, por ejemplo, y prepara ese desafío. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si sucediera un problema en mi empresa? Entonces, cuando tú ensayes ir más allá de tus límites, aquí estoy juntando la regla 6 con la 5. Que la 5 era ir más allá de tus límites y la 6 es ensaya como si el juego fuera real. Entonces imagínate, ensaya qué sería si, por ejemplo, tienes que correr una maratón, si se te desabrochara la cinta, la agujeta. ¿Qué harías en ese caso? ¿Te detienes, te amarras la cinta y luego haces un sprint? Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo para no tronarte? Para no... pues sí, le decimos tronarse, o sea, que tu respiración no se agite demasiado para que si te paraste y haces ese sprint, estás preparada, pero porque se te desabrochó la cinta.
¿O qué haces? Pues tienes unos tenis que no tengan cintas, que no tengan cordones. No sé, es un ejemplo. Eso lo ensayas en tu mente. Entonces cuando estés en la maratón real, ya tienes eso calculado, dominado, ya lo ensayaste. Esto aplica para todo. En una escena, por ejemplo, bailando, ¿qué tal que se me cae, no sé, estás bailando con una máscara o con el vestuario, ¿vale? ¿Qué pasaría si el vestuario se me arremolina y es como que me causa un tropiezo en el escenario? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, tienes que imaginar como si ya fuera el juego real, pero tienes que ensayar. Entonces, por ejemplo, para esta venta, si me dice que no el cliente, ¿qué le puedo decir? ¿Vale? Entonces tienes que ensayar, si pasa esto, entonces yo haría tal cosa. Bueno, séptima regla, acepta las críticas con resiliencia. Todos y todas, queridas y queridos seres creativos, en el proceso creativo vamos a equivocarnos, vamos a tener errores, nos van a criticar, nos van a salir haters. A mí ya me han salido algunos cuantos aquí en estos videos. ¿Qué vas a hacer con la crítica? Puedes hacer dos cosas. Pues, bueno, puedes tomar la crítica dependiendo de dos cosas. Si es constructiva y si es como algo que no, pues finalmente sabes que es más envidia, que no tiene fundamento o argumento, ¿vale? Si es crítica constructiva es porque tú reconoces que has cometido un error, que tu reputación está en juego y que tienes que corregir. Esto es muy importante. Ahora, si la crítica no está fundamentada, si ves que es más bien envidia, si pues no hay nada que corregir y más bien es alguien que nada más quiere, por así decirlo, destruir tu imagen, aquí tú tienes que también ser muy cuidadoso, pero aquí es donde puedes hacer estas dos cosas a las que iba. Lo puedes ignorar o le puedes responder de una manera muy sabia, pero sin darle demasiada atención. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que te critica es gente que quiere atención. Entonces, ¿para qué le vas a dar atención a alguien que no se lo merece? Porque la gente que se merece atención es porque está trabajando muy duro en su empresa, en su negocio. Entonces, a ningún crítico se le ha levantado una estatua. Que sepas que la crítica la tienes que tomar de una manera muy sabia. De plano, o ignorarlos, o si es algo que sí, pues la crítica sí es porque tú hiciste algo que bajó tu reputación, que te va a mermar tu fama, tu buena fama, por así decirlo, pues sí la tienes que abordar, pero también pues con dignidad. Que tú sepas que, y aquí es donde Michael Jordan dice esto, acepta la crítica con resiliencia. La resiliencia es la capacidad del ser humano de adaptarse a los malos tiempos o a algo muy degradante o algo que te destruyó, por así decirlo, física, emocional, espiritualmente, y que te tienes que recuperar. O sea, es la capacidad del ser humano de recuperarse ante algo devastador, ante, por ejemplo, una guerra o pues eso, que decayó tu fama, que decayó tu reputación, tu dignidad. Entonces, con resiliencia, ¿qué quiere decir? Que aceptes esa crítica con humildad, con esta capacidad que tú tienes de reconstruirte. Que Humberto Maturana, educador chileno, investigador científico chileno, le llamaba autopoiesis, que es, ok, acepto que arruiné mi vida, que decayó, que caí, que tuve este error, pero me puedo recuperar y pues reconstruir. Todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad. Vale, esto lo digo porque a Michael Jordan se le criticó por jugar, por hacer apuestas. Entonces, bueno, pues era algo que a él le gustaba hacer, apostar, y mucha gente lo criticó. Entonces, bueno, de alguna manera él aceptó la crítica y
Pues, ¿cómo recuperó Michael Jordan su reputación? Más bien, yo creo que nunca la perdió del todo. ¿Por qué? Porque era un gran jugador, porque a lo mejor era pecata minuta a tener ese vicio, por así decirlo, de las apuestas. Entonces, bueno, pues lo asume, la acepta, pero su empresa de sus tenis Jordan, ¿no? De Nike, pues prácticamente Jordan ya era un monstruo, ya era una leyenda del básquetbol, del baloncesto, y con su empresa ya era un gigante empresario, de tal manera que lo otro pues lo pudo como recuperar, ¿no? Pero bueno, esto yo lo comparto también porque a veces tú sientes como que ya no voy a tener una oportunidad, ¿no? Y no, sí se puede asumir una crítica con dignidad, pero también con muchísima inteligencia y mucha sabiduría, y no tampoco dejarte si es una crítica por envidia. Esas hay que ignorarlas, hay que bloquear a la persona. Si de plano sientes que le vas a dar demasiada de tu energía, simplemente lo bloqueas de tu canal o de tu red social. O sea, bye, ¿vale? Entonces, octava regla de los campeones: valora tus raíces. Aquí, si tu raíz es algo que valoras, que yo creo que vale mucho la pena sondear. Habrá mucha gente que a lo mejor no se siente como muy orgullosa de sus raíces, y pues se vale decir que vienes de algo que sí te formó. Si alguien encuentra que sus raíces no le dieron esos valores y encontró valores en otras cosas, pues sus raíces van a estar en esa otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo yo, o sea, mi orgullo y mis raíces las pongo en los valores que mi papá me dio, mi mamá también. Obviamente mi cultura mexicana me ha dado muchos valores, pero sí soy muy orgullosa, pero no soy así como súper patriota, nacionalista, ni mucho menos. Yo más bien siento que soy ciudadana del mundo. A mí me encanta esto de conocer culturas diferentes. Y te voy a decir una cosa, mis raíces sí están en los valores que mi papá y mi mamá me dieron, obviamente mi familia biológica, pero la verdad es que cuando yo me salí a viajar a todo el mundo, también fundamento mi ser en los viajes que hice. O sea, tanto mis valores familiares, mi papá y mi mamá, mis hermanos obviamente, la familia de mi papá, la familia de mi mamá, mis ancestros, sí, lo que tú quieras, pero mucho, mucho, mucho lo que yo descubrí viajando. Ahí están mucho mis raíces. Entonces, por eso sí me gusta esta regla de Michael Jordan, pero que no te la tomes al pie de la letra de tus raíces. O sea, ahora sí que de la tierra donde naciste, que seas orgulloso de ella, y que a lo mejor pues no simbolicen mucho para ti, que no signifiquen. Acuérdate que nada tiene significado excepto el que tú le das. Por eso yo le di significado a lo que yo encontré en mis viajes, cuando yo viajé. O sea, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos y a eso le doy muchísimo valor porque me dio muchas raíces muy buenas vivir en Estados Unidos. Y fíjate, no nací en Estados Unidos, nací en México. México tiene todo mi amor, pero tampoco por ser mexicana voy a despreciar los valores que yo encontré en Estados Unidos. Y también viví en España, viví en Barcelona, y también Barcelona me dio unos valores increíbles, ¿vale? Y también viví en África, y África me dio, o sea, la segunda parte de mi vida se la debo a África, la alegría de mi vida se la debo a África. Entonces, valora tus raíces. No nada más tiene que ser en la tierra donde naciste, sino en dónde están fundamentadas, de dónde sale tu fortaleza, tus creencias, las que ahora sí le dieron ese sentido a tu vida, ¿vale? Obviamente las raíces primeras que son tu familia, yo sí las considero raíces y súper, son pilares fundamentales, mi papá y mi mamá, por supuesto, porque aunque haya mucho dolor en ambas,
hubo muchísimo dolor en mis ancestros, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, pero muchísimo dolor. Y estoy segura que tú también vas a tener muchísimo dolor cuando investigas ese árbol genealógico. Ese dolor, y aquí va a venir la siguiente regla, va a tener mucho que ver con la siguiente regla. Ese dolor que viene de tus raíces, valóralo, porque, y vamos para la novena regla, pero bueno, quiero terminar diciendo que cuando honras tus raíces, son tu brújula para cuando tienes esos grandes desafíos y esos problemas, para cuando alcanzas el éxito también, porque te van a regresar los pies a la tierra y te van a seguir teniendo esa como hambre, esa insatisfacción. Entonces, recuerda esto, valorar tus raíces, honrar a tu papá y a tu mamá y valorar esos fundamentos, esos pilares te anclan y te dan ¿vale? Para que no se te suba a la cabeza el éxito y decir, vale, esto realmente es muy bueno, regreso a mis raíces, muchísimas gracias a esto que me dio, a lo que me dio salir de, no sé, de mi pueblo natal, porque este ejemplo yo siempre lo doy de mi papá. Él salió de un pueblititito súper chiquito, paupérrimo, no tenía nada mi papá, o sea, lo único que tenía era su hambre de estudiar, o sea, salir de un pueblo tan chiquito, de una familia súper pobre, a ser un ingeniero químico industrial, a ser seleccionado para las grandes ligas de béisbol de Centroamérica y del Caribe, nacionales también en México, a tener a su esposa, a sus hijos, a su familia, a fundar una empresa. Entonces yo siempre voy a súper valorar esta raíz que mi papá tuvo de tener todo ese éxito, de obtener todos esos, de lograr tanto, pero que mi papá siempre regresó a esas raíces de su pueblo natal, ¿no? A esa humildad de él. Entonces, aquí sí, por ejemplo, regresar y valorar esa humildad de mi papá, para mí esa es una de las raíces más importantes, ¿no? Entonces, que realmente te atrevas a reconocer eso y para que esa raíz sea tu brújula para cuando estés en la cima del éxito. Y te dan te dan ese fundamento, te hacen sentir que realmente regresas y tienes más hambre. O sea, que no te duermes en tus laureles. A eso quiero llegar. Vale, entonces, esta octava regla nos lleva a la novena, la novena es la valentía y la persistencia. Ser valiente no quiere decir que no tengas miedo. Ser valiente es que actúas a pesar del miedo y que tomas acción y eres una necia, un necio. Entonces, seguir adelante y persistir. Y por eso te ponía yo y te platicaba de mi papá, porque él, a pesar de haber salido de un pueblo tan chiquito, nunca dejó de persistir y de tener esa hambre y de lograr más, y cuando lograba más, pues más, y querer ahora una familia y su esposa y sus hijos y su empresa, y al final encontrar pues que cada vez el miedo no te frene, sino que lo utilices para persistir, y que el miedo no te detenga, sino que ese ser valiente no es que no tengas miedo, sino que utilices el miedo y que hagas las cosas a pesar del miedo. Y regla número 10 y última es que transformes tu dolor en motivación. Y aquí, pues Michael Jordan, a mí me encanta, es uno de mis favoritos. En esto yo lo admiro muchísimo porque pues era súper competitivo, y yo soy muy competitiva también, y mi papá también era, me acuerdo, a pesar de su humildad y todo, mi papá siempre fue como
tratar de mejorar. Y pero mi papá no competía con las personas alrededor de él, mi papá competía contra él mismo. Esto es lo que yo te quiero dejar en estas 10 reglas de los campeones, y que también creo que Michael Jordan hacía lo mismo con él, y yo también lo hice mucho conmigo en mis estudios. Cuando yo estudiaba lo hacía conmigo misma, cuando he sido bailarina también lo he aplicado, y en mi empresa también, en mi negocio. Ser mi propia oponente. El dolor, utilizarlo como una palanca para pasar a un siguiente nivel. El dolor es que el dolor sea tu motor, que tu dolor sea tu motor para lograr tu sueño. Del dolor a motor, que te impulse. ¿Cuál dolor? El dolor de no llegar, el dolor de cuando estás en la pobreza, de la mente limitada, de tus creencias que te han limitado por tantos años. Utiliza ese dolor. Si ya te ha dolido lo suficiente la pobreza, utilizar ese dolor para decir no más. Y como no quiero regresar, queridas y queridos seres creativos, esta es la lección más grande que yo, cuando vi a este personaje, Michael Jordan, cuando me acuerdo de mi papá, cuando mi papá murió, que yo dije, es que ¿cuál es la lección más importante que me deja esta marcha de mi papá de este mundo? Es que utilices este dolor. Por ejemplo, el día en que se fue, yo dije, pues este dolor, utilizarlo como motor para no volver a las cosas que ya no me gustan en mi vida. Y esto fue, del noviembre del 2023, hace un poquito más de un año, ¿vale? Todo el año pasado ya yo estuve retomando este canal, estuve compartiéndoles pues todas estas experiencias a través de estos videos. Y esto es lo que te quiero dejar el día de hoy. Convierte tu dolor en tu motor. ¿Qué es lo que ya no quieres en tu vida? Si te duele esa enfermedad, si te duele esa relación o no tener relación y quieres esa nueva vida con alguien, o quieres transformar tu vida financiera, esa pobreza ya no la soportas, ese dolor de volver a esa situación, entonces agarra toda tu alma, todo tu corazón, toda tu piel, todo tu corazón, toda tu piel, toda tu mente, todas tus fuerzas, y toma la decisión del campeón, de los campeones. Y este video, velo una y otra vez, cada mañana, que te sirva de dar ese paso, de tomar esa decisión de no volver a esa situación dolorosa, y que sea un motor para tu vida. Y bueno, espero que te ilumine, que te inspire. Si te resuena este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, compártele este video a más personas para que cada vez seamos más y más en esta tribu de la creatividad que yo le llamo. ¿Por qué? Porque la creatividad es este instrumento, esta herramienta que yo te estoy compartiendo en estos videos para que puedas alcanzar esos sueños. Y te dejo en la descripción de este video mi correo electrónico y también mis entrenamientos, sobre todo el de espiritualidad en los negocios, para que puedas llevar tu negocio a un siguiente nivel, para que puedas tener por fin libertad financiera, para que puedas entrenarte conmigo. Son 3 meses de entrenamiento y bueno, lo puedes empezar a hacer desde donde te encuentres porque es 100% en línea y lo puedes empezar ya, desde hoy. Entonces, no esperes más, suscríbete a este canal, inscríbete al entrenamiento de espiritualidad en los negocios y lleva tu vida a un siguiente nivel. Te quiero mucho, te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo video. Chao.